el transporte pasivo no requiere ATP y el transporte activo sí necesita ATP, ¿sí? Que los mecanismos de transporte pasivo pueden ser difusión, osmósil o facilitada. La difusión simple es, por ejemplo, el paso de iones de una mayor concentración a una solución de menor concentración. Y la difusión facilitada es cuando las moléculas pasan con ayuda de proteínas transportadoras. Ajá. También puedo tener ósmosis, ¿no? Y la ósmosis es el paso de agua de una región de mayor concentración a una de menor concentración. Y las soluciones pueden ser hipotónicas, hipertónicas o isotónicas. Ajá. Y luego para el transporte activo, donde sí voy a usar ATP, entonces puedo tener endocitosis, que es para la entrada. Ay, Dios. Endocitosis, que es para la entrada. Y aquí puedo tener pinocitosis y fagocitosis. La pinocitosis es cuando las membranas van a engolfar gotas de líquido por medio de vesículas, moléculas sólidas más grandes, ¿no? La exocitosis es cuando es salida, puede ser excreción o secreción. La excreción es de materiales de desechos y la secreción son sustancias que se necesitan transportar a una célula o a un medio externo. Ajá. Entonces, ya con eso de repaso, pues vamos a empezar a ver metabolismo de glúcidos o de carbohidratos, que es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa después de la digestión y de la absorción con los carbohidratos? ¿Se acuerdan que dijimos, vamos a tener 4 monosacáridos, ¿no? Glucosa, fructosa, galactosa y ribosa. Aquí falta la ribosa. Ajá. Glucosa, fructosa, galactosa y ribosa. La glucosa va a venir normalmente del almidón o del glucógeno, ¿no? La fructosa va a venir del azúcar, de la sacarosa, y la galactosa es el componente del disacárido de la leche, de la lactosa. Ajá. Nos falta la ribosa, ahí apúntenle ribosa a esta diapositiva, y la ribosa viene de los ácidos nucleicos. Ajá. Entonces, la fructosa y la galactosa, o sea, hemos visto todo el tiempo glicólisis, ¿no? Y siempre pensamos, bueno, ¿y qué pasa con la fructosa y la galactosa? ¿Pueden entrar a la glicólisis? Sí. La fructosa y la galactosa se van a convertir mediante enzimas en glucosa para poder entrar a las mismas rutas metabólicas a las que entra la glucosa. Entonces, vean, entre nuestros monosacáridos que tenemos después de la digestión, tenemos a la glucosa que tiene 6 carbonos, a la galactosa que tiene 6 carbonos, a la fructosa que tiene 6 carbonos y a la ribosa que tiene 5 carbonos. Podemos tener algunas enfermedades hereditarias, como la intolerancia a la fructosa, o podemos tener a la galactosemia. Sin embargo, son enzimas raras y que están asociadas a la deficiencia de enzimas que permiten que éstas entren a sus rutas. Ajá. Entonces, hace rato dijimos, bueno, si todas se convierten a glucosa, ¿cuáles son los posibles destinos de la glucosa? Ajá. Entonces, a la glucosa le puede pasar, aquí vean, ¿sí? Que se vaya por la glicólisis, forme piruvato y luego acetilcoenzima A, mismo que va a entrar al ciclo de Krebs y nos va a formar energía, ATP, ¿no? Entonces, glucosa, glicólisis, ciclo de Krebs, energía. También puede pasar que ese animal haya comido demasiada glucosa y entonces haya un exceso de acetilcoenzima A y este acetilcoenzima A se vaya a hacer ácidos grasos, ¿no? Y forme lípidos. También puede ser que este exceso de glucosa, si el animal comió mucha glucosa, se vaya a convertir a glucógeno. Ajá.
Y que cuando haya un periodo donde no comiste, entonces el glucógeno se desdoble y vuelva a formar glucosa, ¿no? Otra cosa que le puede pasar a la glucosa es que se vaya a la ruta de las pentosas, ¿sí? Para ser parte de un ácido nucleico, tanto de DNA como de RNA. Ajá. Y también puede pasar que esta glucosa se vaya hacia la síntesis de glicoproteínas o de glicos. Todos entienden qué le puede pasar a la glucosa. ¿Lo podré repetir, por favor? O sea, un animal come, no sé, almidón o come glucógeno, o come, glucógeno, por ejemplo, de un animal, ¿no? Entonces tienes, después de la digestión y la absorción, glucosa disponible. Esta glucosa se puede ir a la glucólisis, convertirse a piruvato y luego hasta acetilcoenzima A y entrar al ciclo de Krebs y generar ATP. O sea, te está produciendo energía. Si ese animal comió demasiada glucosa, pueden pasar dos cosas. Que esta glucosa se vaya a almacenar en forma de glucógeno, o bien que este exceso de glucosa haga que tengas demasiada acetilcoenzima A y esta acetilcoenzima A se vaya a hacer ácidos grasos y almacenar en forma de lípidos. También puede pasar que esta glucosa se vaya hacia la ruta de las pentosas y entonces te forme ribosa fosfato, que es parte del DNA y del RNA. Y también puede pasar que esta glucosa se vaya a formar parte de moléculas que son glicoproteínas o glicolípidos. ¿Sí? Todos están claros con las rutas que puede sufrir con los caminos que puede tomar la glucosa. Sí. Entonces vamos a tratar de que para cada una de las rutas que nosotros veamos, podamos saber en dónde, para qué sirve la ruta, qué hace la ruta, cuáles son sus productos, en qué tejidos ocurren, en qué parte de la célula se llevan a cabo, quiénes son sus puntos de control, que normalmente son enzimas, y cómo se controla. Cómo se controla, es decir, qué hormonas lo controlan. Ajá. Y vamos a ver todas estas rutas. Entonces, primero, la glucólisis. La glucólisis se lleva a cabo en todas las células. Ajá. Yo no sé si les comenté, pero en alguna de las tareas que les pedí, decía, ¿cuál es el órgano blanco de la insulina? Y la mayoría, bueno, no la mayoría, muchos pusieron el hígado. Es que el tejido blanco de la insulina no es el hígado. El tejido blanco de la insulina son todos los tejidos y todos los órganos. ¿Sí? Porque la glucosa entra a todos los tejidos. Y algunos le harán mucho caso a la insulina y otros no. Pero ahí están los receptores. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, la glicólisis o la glucólisis puede generar ATP en ausencia o en presencia de oxígeno. Es decir, podemos tener glucólisis aerobia y glucólisis anaerobia. Ajá. ¿Dónde se lleva a cabo la glucólisis? Se lleva a cabo en el citosol de todas las células. De todas. Entonces, si yo en el examen te digo, dime tres órganos: pulmón, hígado, cerebro. Se buguea. Eritrocito, riñón, páncreas. Todos. ¿En qué organelo? En el citosol. Ajá. Y la glucólisis, por cuestiones de entendimiento, pues se ha dividido en dos fases: la fase preparativa y la fase generadora, ¿no? Entonces, ¿cuál es la reacción general de la glicólisis? La glicólisis parte de la glucosa, necesita 2 ADPs, 2 fósforos inorgánicos,
2 ATPs y 2 NAD oxidados, ¿sí? Cuando el NAD no tiene H, entonces este NAD está oxidado. ¿Alguien me puede decir qué es el NAD? Además de que voy a decir, ¿cuál es el papel del NAD en todo el metabolismo? Creo que una de sus funciones es justamente donar y recoger los hidrógenos, ¿no? Exacto. O sea, el papel del NAD es ceder hidrogeniones, o bien estar oxidado y tomarlos. Entonces es un agente donador de electrones o tomador de electrones. Participa en todas las reacciones de óxido-reducción. ¿Sí? Entonces, después de que tengo todo esto, ¿qué me produce? Pues 2 piruvatos, 2 NADs reducidos, 4 ATPs, 2 hidrogeniones y 2 moléculas de agua. Entonces, si yo me gasté 2 y produje 4, pues al final 4 menos 2 me da 2, se generan 2 ATPs. Dice que bajo condiciones aeróbicas, el NAD reducido es usadas de ATP por vía de la fosforilación oxidativa. Entonces, a esto que generó aquí, pues le sumas que cada uno te da 3. Entonces, la glicólisis aerobia genera de 5 a 7 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos, a ver, la glicólisis. La glicólisis es la glucosa. ¿Se acuerdan que dije, cuando la glucosa va a entrar a las células, siempre le vamos a pegar fósforo para que no se nos escape? Y entonces, quien le pega el fósforo, la enzima que le va a pegar el fósforo, se llama hexocinasa o glucosinasa. ¿Sí? Y lo que hace es transferir el fósforo del ATP a la glucosa 6-fosfato y me queda ADP. La hexocinasa es la enzima que está en todas las células y la glucosinasa solo está en el hígado. En el hígado tenemos hexocinasa y glucosinasa, las dos. Y las dos hacen lo mismo. Lo que pasa es que tienen diferente velocidad de reacción y diferente afinidad por el sustrato, pero hacen exactamente lo mismo. Pegarle fósforo a la glucosa y formar glucosa 6-fosfato. ¿Todos me entendieron? Todos entendieron que la glucólisis se lleva a cabo en el citosol de todas las células del organismo. Sí, doctora. Sí. ¿Podría repetir la función? Mira, la glucosinasa y la hexocinasa hacen lo mismo, ¿sí? Son moléculas que son isoenzimas o isocinas. Hacen lo mismo. Las dos le pegan fósforo a la glucosa y la convierten en glucosa 6-fosfato. ¿De dónde sacan el fósforo? Del ATP. Al ATP le roban un fósforo, se queda como ADP y el fósforo se lo pegamos a la glucosa. ¿Para qué quiere la glucosa un fósforo? Un fósforo para no salirse por la membrana celular, para que no se me escape. Es la forma en la que la atrapo, ¿sí? Aquí su compañero Gabriel me pregunta, ¿dónde estaba la glucosinasa? La glucosinasa solo está en el hígado. En el hígado tenemos a las dos, a la hexocinasa y a la glucosinasa. La hexocinasa está en todas las células. Entonces, el primer paso de la glucólisis es fosforilar a la glucosa para que no se me escape de las células.
Y luego, ya tengo glucosa 6-fosfato, viene una isomerasa y me la convierte en fructosa 6-fosfato. Una isomerasa lo único que hace es cambiar los OHs del lugar y entonces de glucosa 6-fosfato se convierte en fructosa 6-fosfato. Luego, le vuelvo a pegar otro fósforo y la enzima ahora se llama fosfofructosinasa y me la convierte en fructosa 1,6-bifosfato. Y aquí me vuelvo a gastar otro ATP. Ajá. Luego viene una enzima que se llama aldolasa y la aldolasa lo que hace 6 carbonos en 2 compuestos de 3 carbonos. La aldolasa parte exactamente a la mitad, ¿sí? Y me queda gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona fosfato. Cada uno se llevó un fósforo. ¿Ah? Entonces, yo tenía uno de 6, le pegué un fósforo, lo convertí a otro de 6 y ahora le pego otro fósforo y tengo un compuesto de 6 carbonos con 2 fósforos. Fructosa 1,6-bifosfato. Llega la aldolasa, que es una enzima que rompe a la mitad al compuesto de 6 y me queda gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona fosfato. ¿Ah? Y estas dos se pueden estar interconvirtiendo, o sea, esta se puede convertir en esta y la enzima se llama triosa fosfato isomerasa. Ajá. Quien predomina en la reacción es el gliceraldehído 3-fosfato. Pero ahora lo voy a hacer doble, ¿sí? Porque tengo 2 fosfato con la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa se convierte en 1,3-difosfoglicérico. Y aquí el NAD reducido el NAD oxidado se convierte en NAD reducido. Luego, 1,3-difosfoglicérico con la fosfoglicerato quinasa me va a quitar un fósforo a este gliceraldehído 1,3-bifosfato y me va a generar un ATP, ¿sí? Entonces, ahora me queda 3-fosfoglicérico. El 3-fosfoglicérico con una mutasa se convierte en 2-fosfoglicérico, luego llega una enolasa y lo convierte en fosfoenol piruvato, le vuelve a quitar el fósforo, la piruvatosinasa, y me forma piruvato. Y aquí tengo otro ATP. Acuérdense que esto se hace por duplicado, ¿no? De aquí para abajo, como son compuestos de 3 carbonos, se hace 2 veces. Entonces yo voy a tener 2 piruvatos y 4 ATPs. ¿Sí estamos de acuerdo? Y dijimos, ¿quiénes son las enzimas? La exocinasa o la glucosinasa, la fosfasa en presencia de oxígeno. Bueno, pues que el piruvato pierde un carbono y se convierte en un compuesto de 2, que es la acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A deja ir a la coenzima A y entra al ciclo de Krebs, ¿sí? El ciclo de Krebs ya se lleva a cabo en la mitocondria, ¿sí? Pero la glucólisis fue hasta aquí, hasta piruvato. Entonces, si en el examen te pregunto, dime, ¿con qué compuesto empieza la glucólisis? Con glucosa. ¿Con qué compuesto termina? Con piruvato. Las enzimas que regulan la glucólisis: exocinasa, fosfofructosinasa y piruvatosinasa. ¿Dónde se lleva a cabo la glucólisis? En todas las células del organismo. ¿En qué organelo? En el citosol. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Todos entendieron? Sí, doctora. Sí, doctora. Y además tenemos glucólisis anaerobia, ¿sí? La glucólisis, o sea, esta glucólisis era en presencia de oxígeno. Cuando no hay oxígeno, entonces hago glucólisis anaerobia.
Y en este caso, en ausencia de oxígeno, el piruvato se convierte a lactato. Ajá. El piruvato tiene 3 carbonos y el lactato también tiene 3 carbonos. Ajá, y ahora dice que el NAD oxidado se regenera y se vuelve a convertir en NAD reducido. Ajá. ¿En qué tejido se lleva a cabo principalmente la glucólisis anaerobia? Pues en el músculo, ¿no? En el músculo, cuando tú haces mucho ejercicio, tienes mucho lactato. ¿Sí? La gente que hace mucho ejercicio o los que nunca hacemos y de repente hacemos, acumulamos lactato y nos duele horrible, ¿no? ¿Se acuerdan de la enfermedad de los lunes de los caballos? Un caballo al que no lo ejercitan y el domingo lo ponen a correr, tiene la enfermedad de los lunes. Entonces, la glucólisis puede ser anaerobia, ¿sí? Déjenme ver si aquí, antes de que me vea el glucógeno. ¿Sí estamos de acuerdo entonces? Y también puedo tener otro tipo de glucólisis, la glucólisis alcohólica, ¿no? Que son las que hacen, por ejemplo, las levaduras, ¿sí? Cuando hacen glicólisis, en lugar de llevarte la glucosa a piruvato o a lactato, la llevan hasta etanol. Y así es como se hace, por ejemplo, la cerveza, ¿sí? Utilizas malta o cebada como ingrediente para hacer glucólisis y un cultivo de levaduras, y entonces hacen glucólisis, pero hacen glucólisis alcohólica. ¿Tienen alguna duda? Díganme. ¿La glucólisis alcohólica con qué sustrato iniciaba? O sea, bueno, Igual con glucosa. ok. Todas las glucólisis empiezan con glucosa. ¿Tienen alguna duda? Termina este etanol, ¿verdad? ¿Mande? En la glucólisis de levaduras. La glucólisis alcohólica la llevan a cabo las bacterias y el producto final es el etanol, ¿sí? No es ni el piruvato ni el lactato. O sea, si yo te pregunto en el examen, dime el producto final de la glucólisis aerobia, piruvato. Dime el producto final de la glucólisis anaerobia. El producto final de la glucólisis aerobia, piruvato. El producto final de la glucólisis anaerobia, lactato. El producto final de la glucólisis alcohólica, etanol. Aquí está. Les voy a dejar de compartir esta. Vean, aquí en lo verde que tengo de este lado, la glucosa entra a la glucólisis, su producto final es el piruvato, pero en las bacterias el piruvato pierde 2 CO2, se convierte en acetaldehído y luego a etanol. El etanol tiene 1, 2 carbonos. Ajá. Entonces, esta fermentación alcohólica solo la hacen las bacterias o los hongos, ¿no? O las levaduras. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuántos tipos de glucólisis hemos visto? Pues 3, ¿no? La glucólisis aerobia, la glucólisis anaerobia y la glucólisis alcohólica. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Déjenme ver si esta se puede compartir. ¿Están viendo lo que les estoy pasando? Una que dice diagrama del metabolismo de carbohidratos en células eucariotas. ¿Sí la ven? A ver, déjenme ver si la puedo. ¿Ahí la ven? ¿Sí? ¿Grande? Entonces, vean, en una célula eucariota, como las células de todos nuestros animales, la glucólisis hace glicólisis y el producto final de la glucólisis aerobia, porque hay oxígeno,
es el piruvato. ¿Sí? Aquí hay oxígeno. Ajá. Esto se llama glucólisis aerobia. ¿Sí estamos de acuerdo? Por alguna razón, como en el músculo, deja de haber oxígeno y entonces hay oxígeno ausente, el piruvato se convierte hasta lactato. ¿Sí? Y entonces, en el caso particular del músculo, este lactato sale de la célula y se va al hígado para hacer gluconeogénesis. ¿Se acuerdan de la gluconeogénesis que vimos la clase pasada? Es la formación de nuevo de glucosa. Y a este ciclo se le llamaba ciclo de Cori. ¿Se acuerdan? El ciclo de Cori era cuando el lactato salía de la célula muscular, se iba al hígado y hacía gluconeogénesis y hacía glucosa. Eso no pasa, entonces la mayor parte del piruvato pues va a entrar a la mitocondria, va a perder un CO2, se va a convertir en acetilcoenzima A y va a hacer ciclo de Krebs. ¿Sí todos? ¿Sí me están entendiendo, chicos? Sí, doctora. Sí, Sí, doctora. Sí. ¿Esta la siguen viendo? Donde dice glucólisis fermentación alcohólica. Sí, sí. Bueno, entonces vean aquí. La glucosa igual se fosforila, hace todo el ciclo de la glicólisis que ya vimos. Y ahora, como es en una bacteria, hay una enzima que se llama alcohol deshidrogenasa, ¿sí? Y entonces, particularmente, cuando llegas a piruvato, el piruvato se pierde un CO2, por la enzima piruvato descarboxilasa, y se convierte, en lugar de acetilcoenzima A, en acetaldehído. Y el acetaldehído con la alcohol deshidrogenasa, que es una enzima que no tenemos nosotros, se convierte en etanol. Esto solo ocurre en las bacterias. Y esto se llama fermentación alcohólica o glucólisis alcohólica. ¿Cuál es el producto final? El etanol. Pero no ocurre en las células eucariotas. ¿Sí? Ocurre en células procariotas. Dice, entonces la glucólisis anaerobia se realiza en el músculo. Sí, y la aeróbica en todas las demás células. ¿Tienen alguna duda? ¿Entendieron la diferencia entre glucólisis aeróbica, anaeróbica y glucólisis alcohólica? Sí, doctora. Sí, doctora. Todos. Entonces, ¿qué pasaría en una célula procariota? Bueno, pues que se empezaría a acumular etanol fuera de las células de esa bacteria y entonces por eso podríamos formar ya aquí etanol acumulado. ¿Qué necesitan las bacterias o las levaduras para poder hacer vino, para poder hacer etanol? Pues necesitan glucosa, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el sustrato para esas bacterias? Las uvas, las cebadas, el trigo, compuestos que sean altos en glucosa para poder hacer glucólisis, para poder hacer una fermentación alcohólica. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, me regreso a mi presentación. Ay, esta no era. Me equivoqué. Bueno. Y ahora, entonces, ya hice glucólisis. ¿Qué pasa si ahora resulta que ese individuo, ese animal o ese humano comió mucha glucosa? Pues entonces la puedo almacenar, ¿no?
Y la primera forma de almacenarla, pues es haciendo glucógeno. ¿Dónde dijimos que se podía almacenar la mayor parte del glucógeno? En el hígado y en el músculo esquelético. ¿Sí? Y entonces el glucógeno tiene enlaces alfa 1,4 y alfa 1,6. Los enlaces alfa 1,4 son lineales. ¿Ven? ¿Ven dónde está mi cursor de la computadora? Todos los blanquitos son lineales. Son enlaces alfa 1,4. El carbono 1 de una glucosa y el carbono 4 de la que sigue. Pero el glucógeno tiene ramificaciones, hace ramitas. Y las ramitas son enlaces alfa 1,6. El carbón 1 de una glucosa y el carbono 6 de otra. Aquí está, miren. Los enlaces glucosídicos son lineales. Los enlaces alfa 1,6 son ramificados. Donde hay naranja son enlaces alfa 1,6 porque se hicieron ramificaciones. Entonces, ¿cómo se almacena el glucógeno? No es una sola estructura lineal, es una estructura, es una gran molécula con cadenas lineales y cadenas ramificadas. ¿Cómo se gasta el glucógeno? O sea, un animal come glucógeno, lo almacena en el músculo y en el hígado y lo vamos gastando cuando no estamos comiendo. Entonces dice, este es el glucógeno glucógeno hepático a través del día, ¿no? Esto es en un humano. Entonces, cuando tú desayunaste, tenías antes de las 8 de la mañana, comiste mucho y almacenaste glucógeno, ¿sí? Volviste a comerte algo hasta las 12 del día, entonces te fuiste acabando el glucógeno. Cuando comiste un lunch, entonces volviste a almacenar glucógeno. Y luego, no volviste a comer nada hasta las 4 de la tarde. Entonces, se te acabó de nuevo el glucógeno. Y luego, hiciste tu comida y te fuiste a dormir. Entonces, hiciste una gran comida y guardaste mucho glucógeno que se fue gastando a lo largo de la noche. Y cuando te despertaste de nuevo, ya no había y volviste a desayunar y lo volviste a acumular. Aquí no estamos poniendo el ejercicio. Si además de esto fuera un animal que hace ejercicio o un humano que hace ejercicio, bueno, pues se gastaría más rápido después de cada comida, ¿sí? Entonces, el glucógeno se almacena y se gasta a lo largo del día, aunque tú no hagas ejercicio. Los periodos entre comidas hacen que el glucógeno se deplete, se gaste, se acabe. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Cuándo voy a almacenar glucógeno? Postpandria, después de comer. ¿Sí estamos todos de acuerdo? Sí. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que se lleve a cabo la síntesis de glucógeno? Pues yo ya tenía atrapada la glucosa, ¿se acuerdan? La tenía en forma de glucosa 6-fosfato, porque la hexocinasa me había hecho el favor de pegarle fósforo para que no se me escapara. Llega una enzima que la va a convertir de glucosa 6-fosfato a glucosa 1-fosfato. Le va a cambiar de lugar el fósforo. Y una vez que eso ocurre, entonces se va a formar algo que se llama UDP glucosa. Necesitamos un primer o un primer es alguien que dice, aquí empieza la señal, ahorita lo vamos a ver. La cadena se va a ir haciendo larga y luego voy a insertar las ramificaciones. ¿Cómo se llama la enzima que controla la síntesis de glucógeno? Glucógeno sintasa o glucógeno sintetasa, como ustedes le quieran decir. ¿Cómo se llama este proceso además de síntesis de glucógeno? Glucogenogénesis. ¿Sí? Glucogenogénesis. ¿Es síntesis de glucógeno o glucogenogénesis?
¿Sí, chicos? Entonces, ¿cómo se lleva a cabo la glucogenogénesis? Primero, ¿cómo dijimos que se llamaba la enzima que regulaba la glucogenogénesis? Aquí está, véanla, se las presento aquí con mi cursor. Se llama glucógeno-sintasa o glucógeno-sintetasa. Esta es la enzima reguladora de la glucogenogénesis. ¿Cómo empieza la glucogenogénesis? Yo tenía glucosa 6-fosfato, porque la exocinasa ya le había pegado un fósforo, pero el fósforo que le pegó la exocinasa se lo pegó en el carbono 6. Entonces hizo glucosa 6-fosfato. Llega una enzima que se llama fosfoglucomutasa y le cambia el fósforo de lugar y me la convierte en glucosa 1-fosfato. Y se le pega un UTP. Entonces me queda UTP, glucosa 1-fosfato, y luego llega otra enzima que se llama UDP, glucosa pirofosforilasa, me saca 2 fósforos inorgánicos y me la convierte en UDP glucosa, ¿sí? Esta UDP glucosa se le va a pegar o va a servir como primer. A partir de ella se van a ir pegando las demás cadenas de glucosa, ¿sí? Y necesito a alguien que me la ancle, ¿sí? Porque estamos hablando solo del hígado y del músculo. Esta proteína que me va a servir como anclaje se llama glicogenina. Y la glicogenina, en donde hay una tirosina, tiene un grupo hidroxilo y a partir de aquí se va a pegar este primer de UDP más la tirosina de la glicogenina. El UDP, cuando llegó la glicogenina, se fue y entonces a partir de aquí se van a ir pegando todas las cadenas de glucosa. Todas van a ir llegando, cada vez que llegue una nueva glucosa, va a llegar con su UTP, con su UDP y se van a ir pegando. El UDP se va a ir yendo y se va y se va haciendo la cadena larga. Todas las rojitas son puras glucosas. La enzima que va pegando cada una de estas glucosas y separando al UDP se llama glucógeno-sintasa. Y la glucógeno-sintasa es la enzima que regula la síntesis de glucógeno o la glucogenogénesis, que es lo mismo. ¿Me entendieron? Sí, doctora. Y luego ya tengo mi cadena, ¿se acuerdan que les dije? La lineal son puros enlaces alfa 1,4. Pero también tengo una enzima que se llama enzima ramificante. Y la enzima ramificante, cuando se encuentra extremos no reducidos, entonces hace ramificaciones y hace enlaces alfa 1,6. Y la cadena se puede ir elongando y elongando y elongando. ¿De qué depende? Pues de cuánta glucosa te hayas comido y del tipo de individuo, de tu estado de actividad, ¿no? Alguien que hace mucho ejercicio, un animal o un humano que hace mucho ejercicio, tiene una masa muscular más grande y entonces tiene una mayor capacidad para hacer síntesis y almacenamiento de glucógeno. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí, niño? Yo tengo una pregunta. Dime. Conforme usted dijo de los humanos, cuando hay una persona que, por ejemplo, hace calistenia o hace los típicos corredores, pero así de maratones, ¿por qué ellos no tienen tanto músculo? A ver, los que hacen maratones, ¿por qué no tienen tanto músculo? ¿Eso? O sea, lo que debemos entender es que no es lo mismo correr los 100 metros planos que correr un maratón, ¿sí? O sea, la persona que, o sea, obviamente el que hace maratón sí tiene músculo, pero ese músculo va a funcionar en gran medida gracias a que se acuerdan que en la clase pasada dijimos, el músculo puede usar ácidos grasos como fuente de energía. De hecho, le encantan los ácidos grasos, ¿sí?
Ahorita estamos hablando del glucógeno que se almacena cuando tengo mucha glucosa. Entonces, el que va a correr los 100 metros planos tiene una gran masa muscular donde tiene mucho glucógeno almacenado. ¿Con qué se corren los 100 metros planos? Con glucosa. ¿Con qué se corren los maratones? Con ácidos grasos. Y por lo tanto, ¿cómo se puede decir? La conformación física del maratonista y del velocista son diferentes. La explosión que necesita el de los 100 metros es impresionante. Corre con pura glucosa de glucógeno. El que corre maratones corre con ácidos grasos que puede tomar de su tejido adiposo o de los que están circulando para aguantar una carrera que dura más de 3 horas. En cambio, la de los 100 metros planos dura 10 segundos o menos. ¿Sí? ¿Era eso más o menos lo que me preguntaba? Compañerita. La niña que me preguntó, ¿sí le contesté o no? Ay, por favor. Sí, profesora, gracias. ¿Cómo se llama la proteína de anclaje? Glicogenina. ¿Sí? ¿Cómo se llama el primer para que se peguen la glicogenina y la glucosa? UDP glucosa. ¿Sí? El UDP se va y se van pegando glucosas solas. ¿Quién va alargando esta cadena? La glucógeno sintetasa o la glucógeno sintasa. ¿Sí? Entonces, una cosa es síntesis de glucógeno y otra cosa es degradación del glucógeno. O sea, ya lo tengo almacenado, luego lo puedo degradar. ¿Cuándo? Cuando no he comido. ¿Cuándo? Cuando voy a correr. ¿Sí? Si ustedes están parados en la parada del camión y de repente ven que viene el camión que ustedes van a tomar y necesitan correrle, van a correr con glucógeno. ¿Sí? ¿Quién los va a estimular para que rompan el glucógeno? Pues la adrenalina. ¿Sí? Ahí viene el camión y córrele y te pones nervioso porque si no corres no llegas. Entonces, ahí vamos a hablar, a ver, piensen. Si yo hago glucólisis, ¿quién regula la glucólisis? ¿La insulina o el glucagón? A ver, alguien que me conteste. La insulina es la que... La insulina va a hacer que yo aumente la glucólisis. ¿Sí? Acabo de comer, tengo mucha glucosa, tengo mucha insulina y la insulina les dice a las células, favor de hacer glucólisis. ¿Y cómo está el glucógeno en ese momento? Bajo. El glucagón está bajo, porque el glucagón es una hormona de hambre. ¿Sí? La insulina es una hormona de comida, de pospandria. Entonces, cuando yo acabo de comer, hago glucólisis y quien aumenta la glucólisis es la insulina. Te digo, dime una hormona que aumente la glicólisis, la respuesta es insulina. A ver, para la síntesis de glucógeno, para la glucogenogénesis, ¿la insulina la aumenta o la disminuye? Para glucogenogénesis, insulina disminuiría, ¿no? Pero yo acabo de comer y tengo mucha glucosa. Pero se va a hacer glucógeno, entonces no sería activado por el La síntesis de glucógeno, No, se te fue lo que me ibas a decir. Bueno. Se fue A ver, usted por compañero. un pequeño momento, doctora. Sí, ya no lo escucho yo tampoco. Y A ver, va de nuevo. Compañerita, ¿qué me ibas a decir? síntesis de glucógeno, la adrenalina y la insulina pueden ser, bueno, las que estimulan. No. La O insulina, a ver, piensa. La insulina y la adrenalina son contrarias. ¿Sí? A ver, yo acabo de comer. Tengo mucha glucosa en sangre.
esa glucosa en sangre se va a ir al hígado. Y el hígado va a hacer glucólisis y todas las células van a hacer glucólisis porque la insulina me dijo, ahí te va la glucosa, haz energía. Ajá. Y en el caso particular del hígado y del músculo, tengo mucha glucosa y la insulina me dijo, además de hacer glucólisis, guarda glucosa. Guárdala para cuando la necesites, porque no sabemos cuándo este fulanito va a volver a comer. ¿Cómo la voy a guardar? Primero, antes que nada, la voy a guardar en forma de glucógeno, pero solo si soy hepatocito o miocito, Solo el hígado y el músculo van a almacenar glucógeno. ¿Cuándo? Postpandria. ¿Y quién les dijo? ¿Y qué hormona reguló la síntesis de glucógeno en el hepatocito y en el músculo? La insulina. Y me dijo, guarda, 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 porque no sabemos cuándo vuelva a comer. Y si al rato necesites glucógeno para algo. Por el contrario, cuando ya pasaron 4 horas postpandria y no he vuelto a comer y necesito correrle porque viene el camión, la adrenalina le dice a la, ahorita vamos a ver la glucogenolisis, le dice a las enzimas que regulan glucogenolisis, por favor, rómpanme el glucógeno para que la niña pueda llegar a alcanzar el camión. ¿Sí? Entonces, la insulina regula la síntesis de glucógeno o la glucogenogénesis y la adrenalina regula la glucogenolisis o la degradación de glucógeno. Las dos no hacen lo mismo. O sea, les tiene que quedar muy claro. La insulina y la adrenalina son contrarias para regular el metabolismo. ¿Sí me están entendiendo, niños? Sí, ahora sí, ya, gracias, doctora. Todos los demás me están entendiendo. Sí, O sea, doctora. miren, lo que les estoy explicando ahorita no es para el examen, es para la vida. Eso lo tienen que entender para la vida, ¿sí? Sí, chicos, por favor. sí, doctora. Maestra, disculpe, Dime. debo preguntar si el glucagón haría como inhibidor o así, o no hace nada. Mira, ¿se acuerdan que dijimos que en el músculo no había receptores para el glucagón? ¿Te acuerdas? La clase pasada. Sí. O sea, el glucagón hace su saxonalina. Entonces, el glucagón, pues, mira, cuando no has comido y ya te acabaste el glucógeno, ¿sí? Y necesitas glucosa para que el sistema nervioso siga funcionando, entonces haces gluconeogénesis. Y el glucagón es quien regula la gluconeogénesis. Digamos que el glucagón y la adrenalina son compañeritos. Trabajan juntos, uno sobre unas células y la otra sobre otras células, pero las dos son hormonas de hambre. El glucagón y la adrenalina son hormonas de hambre. La insulina es una hormona postpandria, de comida. ¿Sí me entienden? Sí, doctora. ¿Seguro todo? A ver, me voy a pasar al pizarrón, ¿va? Para intentar que esto sí es muy importante y les tiene que quedar muy, muy claro. Espérenme, me voy a ir al pizarrón. Niños, ¿ven mi pizarrón? Sí, doctora.
A ver, si no alcanzan a ver, me avisan, ¿ok? A ver, chicos, aquí lo que va a pasar es que yo voy a tener un estado postpandria y un estado de ayuno. Esto es cuando acabo de comer. Y el ayuno puede ser corto o prolongado, ¿no? Entonces yo puedo hablar de ayuno de 4 horas, o puedo hablar de ayunos de 8 horas, o puedo hablar de ayunos de días. ¿Sí? Y entonces los ciclos metabólicos se van a regular de diferente forma dependiendo de si estoy postpandria y acabo de comer, o de si estoy en ayuno de horas o de días. ¿Sí estamos de acuerdo? Y lo que no se les puede olvidar es que esta es las 0 horas, ¿sí? Yo aquí como, aquí voy a comer, y la glucosa va a ser esto, y luego va a bajar, ¿sí? Y puede bajar y bajar y bajar. Entonces, aquí es una comida. ¿Cuánto tiempo se tarda la glucosa en alcanzar su pico después de que yo comí? Entre 2 y 4 horas. Y después de las 4 horas empieza a bajar. ¿Eso es lo que debe de suceder? ¿Sí la están viendo? ¿Alguien que me conteste, por favor? Sí, profesora. ¿Qué pasa si este es un perro diabético o un humano diabético? Pues que esto va a subir, pero se va a quedar, ¿sí? Y este es un diabético. Y este es un individuo normal. ¿Se acuerdan que la clase pasada vimos este tipo de gráficas? Y dijimos, lo que debe de pasar normalmente es que a las 2 a 4 horas, pues por eso a los diabéticos en el hospital les dicen que deben de hacer, ¿cómo les llaman? Como lonchecitos, ¿no? Como refrigerios, cada 4 horas, para que lo que pase en un diabético es que suba y no se mantenga, porque en un diabético cuesta trabajo que baje, y pasen esto, no haya caídas de glucosa, ni haya mantenimiento de glucosa, porque le estoy dando un tratamiento, ¿no? Al diabético. No quiero que siga subiendo. ¿Sí estamos de acuerdo, niños? Y entonces, cuando un animal acaba de comer y pasa esto, entonces ¿qué va a pasar con el glucógeno? Pues que el glucógeno, aquí más o menos después de que comiste, se va a empezar a guardar, ¿no? Yo aquí almacené glucógeno. Y después de que tú no comiste, entonces quien te va a mantener la glucosa en sangre un rato es el glucógeno y luego va a empezar a caer. El glucógeno es una molécula que se hace postpandria, ¿sí? Cuando acabo de comer. Y entonces, a ver, la insulina sobre la glucólisis. ¿La insulina estimula la glucólisis o la inhibe? La estimula. Claro, la insulina hace que aumente la glucólisis, ¿sí? Y luego, ¿qué otras rutas vimos ahorita? La glucólisis, la glucogénesis, o también llamada síntesis de glucógeno. Y entonces la insulina estimula la glucogenogénesis o la síntesis de glucógeno, pues también la estimula, ¿sí?
Y por otro lado tenemos a la glucogenólisis o la ruptura de glucógeno. Y aquí, ¿quién la estimula? Pues tenemos la adrenalina y el glucagón. Pero acuérdense que el glucagón no tiene receptores en el músculo. Entonces, la adrenalina estimula esto y el glucagón también, pero solo a nivel hepático. ¿Estamos de acuerdo? La adrenalina no estimula la glucólisis y no estimula la glucogenogénesis, y el glucagón no estimula la glucólisis y no estimula la glucogenogénesis. ¿Sí, todos? Sí, doctora. Seguros que todos entendieron. Sí, doctora. Sí. Bueno, si además de, bueno, ahorita vamos a ver más rutas, ¿no? Entonces voy a cambiar a la insulina y al glucagón para acá. Ahora piensen, por ejemplo, en la síntesis de ácidos grasos. ¿La insulina estimulará la síntesis de ácidos grasos o la inhibirá? La inhibe. La insulina estimula o inhibe la síntesis de ácidos grasos. Acabo de comer. La insulina es una hormona de comida. ¿La estimula? Claro, comí mucha glucosa. Además de guardarla como glucógeno, la puedo guardar como grasa. ¿Sí? Y en cambio la adrenalina, aquí la lipólisis, no he comido. La adrenalina estimula la lipólisis y el glucagón igual. ¿Sí? Y en cambio, la adrenalina no estimula la síntesis de ácidos grasos ni el glucagón. Y la insulina no estimula la lipólisis. Piensen, siempre acuérdense, la insulina es una hormona postpandria. Y la adrenalina y el glucagón son hormonas de ayuno. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Todos entendieron el cuadrito? Sí. Bueno, me voy a regresar de nuevo a las diapositivas. ¿Okay? Voy a volver a compartir la pantalla. Dice que si la adrenalina hace de antagonista de la insulina, pues es que no es que sean antagonistas, son hormonas que tienen funciones diferentes. ¿Sí? Y sí, en cuestión de lo que estimulan o de lo que inhiben, es que una es una hormona postpandria y la otra es una hormona de hambre. ¿Sí? Y cada una tiene receptores, o sea, depende de las hormonas, pues tendrán receptores para cada uno de los diferentes tejidos. ¿Sí? Porque ya habíamos visto que en el caso del músculo no había receptores para glucagón. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda, chicos, de este cuadrito que acabamos de ver? No, doctora. Para el glucagón, entonces solamente estarían en el hígado. O sea, el glucagón tiene receptores en muchos tejidos, en todos, ¿no? Pero en el caso particular
de la glucogenólisis, de la ruptura del glucógeno, sí solo es para hígado. Solo para el caso de la glucogenólisis. ¿Sí? ¿Sí, niños? Sí, doctora, gracias. Todos están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, pero La de la síntesis de glucógeno. Nadie me ha pedido entrar por el Zoom, ¿eh? Al que me dice que dejen entrar al compañerito, pues que entre, porque no me ha dicho que lo deje entrar. Entonces, la ruptura del glucógeno se llama glucogenólisis y lo que tengo que hacer es quitarle el fósforo, se llama la enzima glucógeno fosforilasa, que es la que va a ir removiendo unidades de glucosa, y además se quiere una enzima que rompa las ramificaciones, y esa enzima se llama enzima desramificante. Y ahora la glucosa se va a convertir de 1-fosfato a 6-fosfato, porque no puedo dejar que se me escape, ¿no? ¿Dónde se lleva a cabo principalmente la glucogenólisis? Pues ya habíamos dicho, en el hígado, que es el que más hace ruptura de glucógeno, dijimos que en el riñón también puede haber un poco, y dijimos que el músculo, es decir, hace glucogenólisis, pero esa glucosa se la queda a él, es para la actividad muscular, ¿sí? Y la glucosa 6-fosfato se convierte a glucosa, en el caso particular del hígado, para poder salir del hígado, ¿sí? Que es el único que deja que salga glucosa. Hace rato decíamos que entonces, ¿cuál era la diferencia entre los maratonistas y los que corrían los 100 metros planos? Pues un maratonista también tiene glucógeno, no es imposible decir que no tengan, solo que las personas que corren carreras de velocidad tienen mucho glucógeno. Las personas que corren pruebas de distancia lo hacen a partir de ácidos grasos. Ajá. Y entonces, a ver, con esto que hemos estado viendo, ¿cuáles son las rutas metabólicas de la glucosa en una célula hepática? Pues en una célula hepática, la glucosa 6-fosfato ya fosforilada se puede ir a glucólisis, se puede ir a glucólisis, se puede ir a la síntesis de glucógeno, se puede ir a la ruta de las pentosas que no hemos visto y ahorita vamos a ver, o bien, como les dije, el hígado es el único que tiene la enzima glucosa 6-fosfatasa y es el único que saca glucosa a la circulación. Ningún otro tejido, ninguno saca glucosa a la sangre. El único que comparte su glucosa es el hígado, nadie más, porque es el único que tiene glucosa 6-fosfatasa. ¿Todos me entendieron? ¿Mande? Sí. Y entonces, en una célula vegetal, pues, en lugar de formar glucógeno, se forma almidón o sacarosa, porque por ejemplo, muchas plantas tienen sacarosa, que es el azúcar de los vegetales, también hacen glucólisis y también hacen ruta de pentosas. Pero en lugar de almacenar glucógeno, almacenan almidón, ¿sí? Entonces, vamos a ver la ruta de las pentosas. La ruta de las pentosas se lleva a cabo en el citosol, igual que la glicólisis, ¿sí? En el caso particular de las células vegetales, se lleva a cabo en los cloroplastos. No es una vía, la ruta de las pentosas, para producir ATP. Es una vía en la que se sintetiza NADP reducido. ¿Y para qué quiero el NADP reducido? Para la síntesis de ácidos grasos, para la síntesis de disoprenoides y esteroides, ¿sí? Tanto en tejidos vegetales como animales, y para producir ATP solo en las células vegetales, ¿sí? Se sintetiza ribosa 5-fosfato para la síntesis de nucleótidos y ácidos nucleicos y produce intermediarios de la glicólisis, gliceraldehído 3-fosfato y fructosa 6-fosfato.
En el caso particular de los vegetales, produce eritrosa 4-fosfato que sirve para hacer aminoácidos en los vegetales. Entonces, la ruta de las pentosas tiene dos fases, la fase oxidativa y la fase no oxidativa. La fase oxidativa es irreversible y la fase no oxidativa es reversible, dependiendo de que la célula, qué tipo de actividad esté haciendo. Entonces, en la fase oxidativa, acuérdense que empieza con glucosa 6-fosfato, mediante la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, se convierte en 6-fosfogluconolactona, y aquí se forma NADP reducido. Llega la enzima lactonasa y la convierte en 6-fosfogluconato, y este 6-fosfogluconato pierde un CO2 con la enzima 6-fosfogluconato deshidrogenasa y me forma otro NADP reducido. Y aquí me queda ribulosa 5-fosfato, ¿sí? Luego esta ribulosa 5-fosfato en la fase no oxidativa tiene dos posibilidades. Con una epimerasa se va a gilulosa 5-fosfato o con una isomerasa se va a ribosa 5-fosfato. Y esta ribosa 5-fosfato es el azúcar de los ácidos nucleicos, ¿sí? Luego, con una transceptolasa se puede convertir a gliceraldehído 3-fosfato que puede entrar a la glicólisis, o bien, si esto fuera tejido adiposo, serviría para hacer triglicéridos, ¿sí? Esta sería la cadenita para que se me peguen los 3 ácidos grasos. O también se puede ir a pseudoheptulosa 7-fosfato. Este gliceraldehído 3-fosfato se puede convertir a pseudoheptulosa, a eritrosa 4-fosfato y junto con fructosa 6-fosfato, vean aquí 4 más 6, 10, entonces se pueden después convertir a eritrosa y a gilulosa y a gliceraldehído 3-fosfato y a fructosa 6-fosfato. Estos, los que están marcados en rojo, pueden entrar directo a la glicólisis. ¿Cómo se regula la ruta de las pentosas? ¿Sí? ¿Cómo se regula la ruta de las pentosas? Por la síntesis de equivalentes reductores, de NADP reducido. Esto es muy importante, ¿sí? Y la enzima que regula la ruta de las pentosas es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Esta es una enzima que es la limitante de la velocidad o la que regula la ruta de las pentosas. ¿Y por qué? Porque es inhibida por el NADP reducido. O sea, cuando tengo mucho NADP reducido, la ruta de las pentosas se va más lento. Es activada por NADP oxidado y es inhibida por la luz, en el caso particular de las células vegetales. ¿Sí me entendieron todos? ¿Niños? Sí, doctor. ¿Seguros? ¿Podría repetir otra vez cuando es inhibida? Esta enzima es inhibida cuando tú tienes mucho NADP reducido, ¿sí? Si yo tengo mucho es que ya tengo suficiente y entonces la ruta se va más lento. En lugar de hacer ruta de pentosas, hago glucólisis. ¿Tienen alguna otra duda? No, doctora. Entonces, fíjense. Puedo tener en las diferentes fases los productos que son finales. Aquí, en la ruta de las pentosas cuestan, o sea, por ejemplo, en la glucólisis yo digo, ¿con qué inicio? Con glucosa 6-fosfato. ¿Con qué termino? Con piruvato. Aquí, ¿con qué inicio? Con glucosa 6-fosfato. ¿Con qué termino? Pues termino con muchas cosas, ¿no? Termino con ribosa 5-fosfato, termino con fructosa 6-fosfato, termino con gliceraldehído 3-fosfato, y todos estos pueden irse de nuevo a la glucólisis. Y esta ribosa 5-fosfato a la síntesis de nucleicos, ¿sí? Aquí dice, fíjense lo que dice, esto es muy importante.
Los requerimientos de la célula determinan si predomina la producción de ribosa 5-fosfato o la de fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Es decir, si es una célula que va a empezar mitosis, necesita muchos ácidos nucleicos, ¿no? Si es una célula en esta situación, entonces va a necesitar mucha ribosa 5-fosfato. Si por el contrario es una célula que necesita energía, entonces se va a ir más hacia fructosa 6-fosfato o gliceraldehído 3-fosfato. ¿Sí? Por ejemplo, los andrógenos y los estrógenos. Ajá. ¿Ustedes creen que determinarán que se vaya más a ribosa 5-fosfato o a fructosa y a gliceraldehído? Pues yo diría que más hacia ribosa. ¿Sí? Por el contrario, si estoy teniendo mucha fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato y van a ir a glicólisis, entonces la insulina diría que más hacia acá. ¿Sí? La hormona de crecimiento hacia acá. Entonces, todo está en función del momento metabólico de la célula y del ciclo celular. Hacia dónde se van las rutas que lo dictan finalmente las hormonas. Y que regulan las hormonas, pues a las enzimas, ¿no? ¿Sí, niños? Sí, doctora. Sí, doctora. A ver, aquí hay algo más. Gabriel, ¿qué es lo que quieres que repita? Lo último es esto, que en función del momento metabólico de la célula, será si los ciclos están más o menos activos, y eso las hormonas, ¿no? ¿Qué hormona está predominando en ese momento? Porque piensen que también es una situación de predominancia, ¿eh? O sea, no significa que cuando estés en ayuno no tengas nada de insulina circulante. Significa que la tienes muy baja y que lo que tienes alto es la adrenalina y el glucagón. Es una situación de predominancia, no de inexistencia. ¿Sí me entienden? Sí, doctora. O sea, aquí no hay absolutos, no hay, después de comer, o sea, en un estado de ayuno no hay nada de insulina circulante. Eso no puede ser. O sea, hay muy baja. Y predominan glucagón y adrenalina. Entonces, ¿qué consideraciones debemos de tener finales, no? Que es una forma de oxidar la ruta de las pentosas a la glucosa 6-fosfato hasta CO2 y que ocurre a la par de la glicólisis, ¿no? Y también del ciclo de Krebs. Que la ruta de las pentosas fosfato es generadora de intermediarios metabólicos para otras vías. Es muy importante la ruta de las pentosas para producir NADP reducido, que va a servir para hacer síntesis de ácidos grasos. Entonces, fíjense, ruta de pentosas, glucólisis, síntesis de ácidos grasos, los tres regulados por la insulina. Estoy en un estado de comida, postpandria. ¿Sí? El destino de los azúcares fosfato, de la ribosa 5-fosfato, del gliceraldehído 3-fosfato o de la fructosa 6-fosfato, es lo que les acabo de decir. Depende de las necesidades metabólicas de las células que estén produciendo la vía. ¿Sí? O sea, es tejido adiposo, es glándula mamaria, porque para esas células es muy importante hacer grasa, ¿no? Si es una glándula mamaria que está en producción de leche, es muy importante la ruta de las pentosas para hacer mucho NADP reducido, regular la síntesis de grasa. Entonces vean esto, en mamíferos
La ruta de las pentosas es muy activa en los tejidos en donde se lleva a cabo síntesis de ácidos grasos y esteroides que utilizan NADP reducido. ¿Como cuáles? Como la glándula mamaria, el tejido adiposo, la corteza adrenal y el hígado. En mamíferos también es importante porque el NADP reducido actúa en procesos de desintoxicación dependientes de citocromo P450 en el hígado. Y en eritrocitos es muy importante la ruta de las pentosas. Piensen, el eritrocito no tiene ni núcleo ni mitocondria. El eritrocito solo tiene citoplasma, solo tiene citosol. Entonces, ¿qué hace el eritrocito? Glucólisis y ruta de pentosas. ¿Sí? En eritrocitos, el NADP reducido contribuye a mantener la concentración del glutatión reducido, que es su principal antioxidante, que es el que le mantiene la membrana celular intacta, y a disminuir los niveles de metahemoglobina. ¿Qué hace el eritrocito? Transporta oxígeno y recoge, entrega oxígeno y recoge CO2. ¿Cómo quiere el eritrocito que esté la hemoglobina? En su forma férrica, en su forma ferrohemoglobina. Porque cuando esté en su forma de metahemoglobina, baja su capacidad para entregar oxígeno. ¿Y quién le ayuda a mantener a la hemoglobina reducida? El NADP reducido de la ruta de las pentosas. Y entonces siempre les digo a mis alumnos de licenciatura, dime qué ruta metabólica haces, dime cuál es tu función célula y te diré qué ruta metabólica haces. ¿Sí? Esto es muy claro en el eritrocito. Para el eritrocito la ruta de las pentosas es súper importante porque le ayuda a mantener al glutatión reducido, que es su antioxidante de la membrana, y los niveles de metahemoglobina bajos. ¿Qué hace el eritrocito? Entrega oxígeno. ¿Sí todos me entendieron? ¿Cuán importante es la ruta de las pentosas? Sí, doctora. O sea, pregunta de examen. Dime 3 funciones de la ruta de las pentosas. A ver, alguien que me las diga. 3 funciones. ¿Para qué sirve la ruta de las pentosas? Pues genera intermediarios de otras rutas, produce NADPH y Sintetiza ácidos grasos. ¿Y qué? Para la formación de nucleótidos. O sea, a ver, si a mí me dijeran, dime 3 funciones de la ruta de las pentosas. 1, genera NADP reducido, que es muy importante para la síntesis de ácidos grasos. Sobre todo es importante en el hígado, en la glándula mamaria, en el tejido adiposo y en la corteza adrenal. Esa es muy importante. 2, genera otros intermediarios de la glucólisis, como la fructosa 6-fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato. ¿Sí? 3, genera ribosa 5-fosfato, que sirve para la síntesis de ácidos nucleicos. Esas son sus 3 funciones más importantes. ¿Dónde se lleva a cabo? En el citosol. ¿De qué células? De todas. ¿Sí? ¿Sí, todos? Sí, doctora. Dice su compañero que sí puede considerarse como una ruta multiusos. A ver, en general, para mi gusto, todas las rutas son multiusos. Todas las rutas sirven para muchas cosas. Para generar energía, para producir ATP, para producir equivalentes reductores. Las rutas no tienen una... ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Tienen alguna duda de la ruta de las pentosas? No. Pues ya les puedo preguntar en el examen. Díganme 3 funciones de la ruta de las pentosas. ¿Sí?
Dice aquí que si repito las funciones, a ver, ahí están, ¿no? Pero la primera, producir NADP reducido, que sirve para la síntesis de grasa en células como la glándula mamaria, el hígado, el tejido adiposo y la corteza adrenal. Ese NADP reducido también es muy importante en el eritrocito para mantener a la glutationa reducida y a la hemoglobina reducida. Esa es la primera función. 2. Genera intermediarios de otras rutas, sobre todo fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato, que sirve para entrar a la glucólisis. Y 3. Genera ribosa 5-fosfato, que sirve para la síntesis de ácidos nucleicos. ¿Sí? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, doctora. Bueno, entonces vamos a ver la gluconeogénesis. ¿Sí? ¿Qué es la gluconeogénesis? La gluconeogénesis es la síntesis de glucosa a partir de compuestos que no son glucosa. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo se hace gluconeogénesis? Cuando los animales están en ayuno o cuando están en periodos de ejercicio. ¿Sí? ¿Dónde se lleva a cabo la gluconeogénesis? Ocurre en el citosol, principalmente del hígado y muy poquito en el riñón. ¿Sí? ¿Quién es el tejido que hace más del 90% de la gluconeogénesis? El hígado. ¿Para qué? Para exportarla a los demás tejidos. ¿Cuándo? Cuando no has comido. ¿Sí? ¿A partir de quién se va a hacer gluconeogénesis? A partir de aminoácidos, ¿sí? A partir del cetoácido de la alanina, a partir del lactato que se produjo en la glicólisis anaerobia y a partir del glicerol que proviene de la ruptura de los triglicéridos. Y en el caso de los rumiantes, a partir del propionato que se absorbe por la pared ruminal. Entonces, a ver, pregunta de examen. Dime 4 compuestos gluconeogénicos: alanina, lactato, glicerol, propionato. ¿Dónde se lleva a cabo la gluconeogénesis? En el citosol, del hígado y del riñón, muy poquito del riñón. ¿Sí? ¿Para qué sirve la gluconeogénesis? ¿Cuál es la función de la gluconeogénesis? Mantener los niveles de glucosa en sangre en periodos de ayuno. ¿Y para quién es esa glucosa en sangre en periodos de ayuno? Para el sistema nervioso central y para los eritrocitos. ¿Sí? Cuando tú no comes o cuando un animal no come, el sistema nervioso sigue necesitando glucosa. ¿Y quién se lo da? La gluconeogénesis. Y los eritrocitos funcionan a partir de glucosa. ¿Quién se la da? La gluconeogénesis. ¿Sí? ¿Sí me están entendiendo todos? Perdón, doctora, era alanina, lactato, glicerol y... Y a ver, dímelo, tú dímelo, es el de los rumiantes. ¿Cuál es el ácido graso volátil gluconeogénico? Propionato. A ver, dime. Propionato, ¿no? Propionato. ¿Cuáles son los 3 ácidos grasos volátiles que se absorben por la pared ruminal? Acetato, butirato y propionato. Y de esos, el único gluconeogénico es propionato. Gracias. Sirve para mantener los niveles de glucosa en sangre durante el ayuno, porque los almacenamientos de glucógeno solo duran máximo 18 horas, ¿no? Así exagerando.
Y eso en deportistas, ¿no? En gente que tiene capacidad para almacenar grandes cantidades de glucógeno. Y los niveles de glucosa en sangre se deben de mantener en niveles muy estrechos, ¿no? Muy concentraciones de glucosa en sangre son muy importantes, en niveles muy finos de regulación. Ajá. Entonces, de nuevo, la gluconeogénesis, ¿para qué sirve? Para mantener los niveles de glucosa en sangre. ¿En qué tejido se lleva a cabo? En el hígado y en el riñón, pero la mayor parte, más del 90%, en el hígado, ¿sí? ¿En qué organelo? En el citosol, ¿sí? Dime 4 compuestos gluconeogénicos: lactato, glicerol, alanina y propionato en rumiantes, ¿sí? No se les puede olvidar. 4. Entonces, vean, esta es la gluconeogénesis. La gluconeogénesis puede ser a partir de ácido oxalacético. El ácido oxalacético, si ustedes se acuerdan, era parte del ciclo de Krebs, ¿sí? Pero puede salir por un sistema de lanzadera de la mitocondria. Entonces, puedo partir de oxalacetato o de fosfoenol piruvato, ¿sí? Caso particular, la alanina, cuando pierde su grupo amino, se convierte en piruvato, ¿sí? La alanina es un aminoácido, tiene un grupo amino. El cetoácido de la alanina es piruvato, ¿sí? Y entonces, ahora, a partir de fosfoenol piruvato, 2-fosfoglicérico, 3-fosfoglicérico, 1,3-difosfoglicérico, gliceraldehído 3-fosfato, dihidroxiacetona fosfato, fructosa 1,6-bifosfato, fructosa 6-fosfato, glucosa 6-fosfato, glucosa. El único tejido que tiene glucosa 6-fosfatasa es el hígado. Es decir, si el riñón hace gluconeogénesis, esa glucosa es para él. El único que es capaz de exportar glucosa es el hígado. Y si ustedes se fijan en algunos puntos, es el inverso de la glucólisis, la gluconeogénesis. Entonces, hay 3 pasos que son catalizados por enzimas diferentes de la glicólisis. Ajá. El piruvato, cuando se convierte a fosfoenol piruvato, la fructosa 1,6-bifosfato cuando se convierte a fructosa 6-fosfato, y la glucosa 6-fosfato cuando se convierte en glucosa, ya dijimos que es la glucosa 6-fosfatasa. La gluconeogénesis cuesta cara, ¿sí? Necesito entre 6 ATPs o GTPs, es decir, me cuesta muy caro mantener los niveles de glucosa en sangre, pero las neuronas y los eritrocitos lo valen, ¿sí? ¿Hasta aquí tienen alguna duda de glúcidos, niños? Jóvenes, ¿tienen alguna duda de metabolismo de carbohidratos? El piruvato se convierte en fosfoenol piruvato después de pasar por el ciclo de Krebs. El piruvato, haz de cuenta, el piruvato entra al ciclo de Krebs y se convierte en acetilcoenzima A. El acetilcoenzima A y el oxalacético en el ciclo de Krebs forman citrato. Aquí lo que te quiere decir es que la alanina, por ejemplo, se puede convertir en piruvato cuando pierde el grupo amino, pero no se regresa inmediatamente. Se tiene que convertir en ácido oxalacético. Ajá. Y este oxalacético tiene un sistema de lanzadera de la mitocondria para poderlo sacar al citosol. ¿Sí? Okay. Gracias. Ahora díganme una cosa. ¿Quién regula la gluconeogénesis? ¿La insulina o el glucagón? ¿Quién hace que aumente la gluconeogénesis? ¿La insulina o el glucagón? El glucagón. El glucagón. El glucagón. ¿Sí? El glucagón. Ya lo habíamos puesto en el cuadrito. El glucagón hace que aumente la gluconeogénesis, no la insulina.
porque este es un ciclo postpandria o de ayuno. De ayuno. Sí, es un ciclo de ayuno. ¿Tienen alguna duda? Niños. La adrenalina también la activa. Sí, pero menos. Más bien es el glucagón. Espérenme, déjenme. Les voy a enseñar una cosa. Dejé de compartir, ¿eh? En el caso de la ruta de pentosa fosfato, ¿sería la insulina quien la regula? Sí, es una ruta de comida. Déjenme enseñarles esto, espérenme un tantito. Entonces, miren, aquí les voy a compartir este. O sea, acá donde tengo mi cursor, ¿no? ¿Qué hormonas están normalmente regulando el metabolismo? La insulina, el glucagón, la adrenalina y la noradrenalina, sobre todo en situaciones de estrés, el cortisol, igual en situaciones de estrés, la hormona de crecimiento y las hormonas tiroideas, ¿no? Entonces aquí, déjenme ver si este se puede ver más rápido. Entonces, esto que ya lo habíamos visto un poco en la clase pasada, ¿no? El sistema nervioso central. ¿Qué tiene almacenado? Nada. Las neuronas dependen de la glucosa que está circulando en sangre. Por eso es tan importante mantener los niveles de glucosa en sangre, ¿sí? Acuérdense que dijimos la clase pasada, el cerebro utiliza principalmente glucosa como fuente de energía y puede usar cuerpos cetónicos durante periodos de ayuno, ¿sí? El cerebro que exporta nada, ¿sí? El músculo esquelético en reposo, ¿qué almacena? Glucógeno. ¿Cuál es su combustible preferido? Los ácidos grasos. ¿Y qué exporta? Nada. Durante el ejercicio, ¿qué ya se acabó el glucógeno? Y entonces depende del ejercicio, pero cuando el ejercicio es rápido, como los 100 metros planos, utiliza glucosa. ¿Y qué puede exportar cuando estás haciendo glucólisis anaerobia? Lactato y alanina. Y por eso dijimos, está el ciclo de la glucosa-alanina y el ciclo de Cori. ¿Sí? El músculo cardíaco, ¿qué almacena? Nada. ¿Qué le gusta comer? Ácidos grasos. ¿Y qué exporta? Nada. ¿Sí? El tejido adiposo, ¿qué almacena? Triglicéridos. ¿Qué prefiere comer el tejido adiposo? Pues cuando hay glucosa, pero prefiere los ácidos grasos, ¿no? ¿Y qué exporta? Cuando voy a hacer lipólisis, ácidos grasos y glicerol. ¿Y el hígado? ¿El hígado qué almacena? Glucógeno y triglicéridos. ¿Y qué quiere comer el hígado? Al hígado le gusta todo, aminoácidos, glucosa, ácidos grasos. ¿Y qué exporta? Ácidos grasos, glucosa y cuerpos cetónicos. Con lo que acabamos de ver, ¿les queda claro este cuadrito, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Sí, doctora, todos los 42 o sí, doctora, solo los 3? Entonces, con esa diferencia metabólica que tienen todos los órganos, pues obviamente van a responder a diferentes hormonas cada uno, ¿no? Entonces, todo eso va a estar en función
de cómo voy a estar regulado cada tejido por las hormonas diferentes. El metabolismo de carbohidrato. Esencialmente, ¿quién regula el metabolismo de carbohidratos? La insulina, el glucagón y... ¿sí? La insulina. Ustedes ya vieron que la insulina va a estar, es una hormona de comida, ¿sí? Es una hormona postpandria. Entonces, va a hacer que se capten las sustancias combustibles, va a favorecer la entrada de glucosa a las células. Acuérdense que la insulina no es quien mete la glucosa a las células. Quien mete la glucosa a las células son los GLUTs, son los transportadores. La insulina les dice a los GLUTs, transcríbanse y fórmense alrededor de la membrana, pero no lo mete. O sea, siempre les encanta que les pregunte, ¿qué hace la insulina? Mete la glucosa a las células. La insulina no mete la glucosa a las células. Quien mete la glucosa a las células son los GLUTs. También favorece el almacenamiento de glucógeno. Ya vimos que hace glucogenogénesis, ¿sí? Y también favorece la síntesis de grasas, ¿sí? También favorece la biosíntesis de proteínas y de ácidos nucleicos. Entonces, la insulina es una hormona postpandria, es una hormona de comida. Ajá. Y en cambio, la insulina favorece la glucólisis y el glucagón favorece la gluconeogénesis, ¿no? La insulina favorece la glucólisis y la glucogenogénesis cuando acabo de comer. ¿Dónde se hace glucogenogénesis? En el hígado y en el músculo. ¿Tienen alguna duda? Dijimos, ¿cuáles son las enzimas que regulan la glicólisis? La glucosinasa o la hexocinasa, la fosfofructosinasa y la piruvatosinasa. ¿Quién regula? ¿Qué enzima regula la glucogenogénesis? ¿La glucogenosintasa o la glucogenosintetasa? ¿Quién la activa? Pues a la glucosinasa o hexocinasa, la insulina, ¿sí? La concentración de AMP, que es muy importante, la clase pasada les dije, es muy importante la concentración ATP, ADP, AMP. A la piruvatosinasa, ¿quién la regula? La insulina, ¿sí? ¿Quién inactiva a la hexocinasa o a la glucosinasa? El glucagón, porque no quiere que cuando haya gluconeogénesis haya glucólisis. Sería un gasto de energía, ¿no? Sería una tontería que al mismo tiempo que estoy haciendo neogénesis o haga glucólisis. Entonces, el glucagón le dice, ¿sabes qué, hexocinasa? Cálmate ahorita, ¿sí? Mientras no hayamos comido, tú no puedes estar fosforilando, ¿sí? ¿Quién inactiva a la fosfofructosinasa? Pues el ATP. Si yo tengo mucho ATP, la glucólisis se va lenta, ¿sí? ¿Quién inactiva a la piruvatosinasa? El glucagón, el ATP, la acetilcoenzima A y la alanina, ¿sí? ¿Quién inactiva a la glucogenosintasa? El glucagón. Es decir, no voy a tener dos rutas contrarias al mismo tiempo funcionando. ¿Sí, chicos, todos? Sí, doctora. Seguros. Entonces, el glucagón es una hormona de hambre, ¿sí? El glucagón aumenta la concentración de AMP cíclico, ¿sí? Estimula la glucogenólisis y la gluconeogénesis para mantener los niveles de glucosa en sangre. ¿Quién es el órgano principal del glucagón? El hígado. Pero eso no significa que no tenga receptores en otros tejidos, ¿sí? Entonces, la insulina hace su función cuando la glucosa en sangre está alta y provoca glucólisis y síntesis de glucógeno.
Ajá. El glucagón se secreta cuando la glucosa en sangre está baja y provoca degradación del glucógeno y gluconeogénesis, ¿sí? Para mantener los niveles de glucosa en sangre. ¿Está bien, niños? Y la adrenalina. ¿Quién produce a la adrenalina y a la noradrenalina? La médula adrenal, ¿sí? ¿Quiénes son sus principales targets? El músculo y el tejido adiposo. La adrenalina inhibe la secreción de insulina y estimula la de glucagón. Y también sirve para mantener o aumentar los niveles de glucosa en sangre. ¿Sí estamos de acuerdo todos? Sí, doctora. Entonces vamos a empezar a ver lípidos. ¿Ah? Entonces, todos necesitamos lípidos, ¿sí? ¿Qué son los lípidos? Bueno, ustedes ya vieron en sus clases de bioquímica que hay lípidos simples, lípidos complejos, etcétera, etcétera. Aquí nos vamos a centrar en los triglicéridos, ¿sí? 1 gramo de grasa me da 9 kilocalorías, cuando los carbohidratos y las proteínas solo me dan 4. Entonces me dan más del doble. Ajá. El colesterol y los ácidos grasos son muy importantes precursores de otras moléculas como hormonas y prostaglandinas, ¿sí? Y el organismo, nuestros organismos de nuestros animales son capaces de almacenar cantidades ilimitadas de triglicéridos en el tejido adiposo, ¿sí? El tejido adiposo no solo protege órganos vitales, ¿sí? Sino también produce hormonas y nos da las expresiones corporales y la forma de nuestro cuerpo. Esta persona tiene lipodistrofia, ¿sí? Y la lipodistrofia es un síndrome que se ha visto que se presenta, por ejemplo, en personas que tienen SIDA, ¿sí? A las personas que tienen SIDA hace muchos años se estudió que el virus del SIDA se pega a una ATP sintasa y provoca lipodistrofia. Entonces, en los animales, en las dietas de los animales, puede haber grasas buenas y grasas malas, ¿no? Entonces, ustedes ya saben que los triglicéridos son un glicerol y 3 ácidos grasos. Y que esos ácidos grasos que están pegados al glicerol pueden ser saturados, monoinsaturados o poliinsaturados, ¿no? Entonces, este es el glicerol, este que está acá, el que les estoy marcando con mi cursor. Ustedes ya saben que este glicerol viene de la glucólisis y que puede tener ácidos grasos saturados que no tienen dobles enlaces y que se encuentran principalmente en las grasas de la carne y de los productos de las vacas lecheras, la leche, la mantequilla, la crema. Monoinsaturados, que son los que tienen un doble enlace, como este, y que se encuentran normalmente en el aceite de oliva o en el aceite de cacahuate. Y los poliinsaturados, que tienen más de un doble enlace y que además pueden tener este tipo de ramificaciones, ¿sí? Y que normalmente están en el maíz, en el aceite de maíz o en el aceite del girasol, ¿sí? Además es importante que ustedes recuerden que el exceso de grasas en la dieta, en el caso particular de los humanos o de las mascotas, puede provocar que haya aumento en el riesgo de enfermedades cardíacas, ¿no? Entonces, los ácidos grasos saturados incrementan los niveles de LDL, ajá, y colesterol en la sangre. Los ácidos grasos trans, que son estos, ¿sí? Normalmente los encontramos en agentes en grasas que fueron hidrogenadas, por ejemplo, la margarina,
¿sí? Y que también aumentan los niveles de LDL, ajá, y provocan que haya menos HDL. Ajá. Y luego tenemos al colesterol. El colesterol también puede incrementar los niveles de LDL. Entonces puedo tener grasas trans y grasas cis, ¿sí? Y estas que no tienen ningún doble enlace son saturados. Entonces puedo tener saturados, monoinsaturados, poliinsaturados, cis y trans. Y además es importante que ustedes recuerden de sus clases de bioquímica que tienen ácidos grasos esenciales y que los esenciales no pueden ser sintetizados a una buena velocidad rápidamente y los debemos de tomar de la dieta. ¿Cuáles son esos? El linoleico y el linolénico. Ajá. Y estos normalmente los encontramos, por ejemplo, en los aceites de pescado, en algunas semillas, ajá, y estos disminuyen el riesgo de enfermedad cardíaca, ¿sí? Los ácidos grasos esenciales, linolénico y linoleico. Ajá. Y bueno, con todo esto es importante que recordemos cómo se lleva a cabo la absorción de las grasas. Una vez que actuaron las lipasas que vimos en el tubo digestivo, entonces tenemos ácidos grasos que van a atravesar o van a pasar la membrana de los enterocitos y dentro del enterocito van a volver a formar al triglicérido, ¿sí? Y ustedes se acuerdan que dijimos que las grasas no circulan por la sangre, sino por la linfa. Ajá. No van directamente del tubo digestivo al hígado por la sangre, tienen que pasar primero por la linfa. Y la forma de pasar a la linfa es por los kilomicrones, ¿sí? Los kilomicrones, eso sí, se van a incorporar a la linfa y van a entrar a la circulación vía ducto torácico o bien arteria subclavia. Ajá. Entonces, ¿qué es un kilomicrón? Un kilomicrón es un transportador de grasa que lleva muchísima grasa y pocas proteínas. Aquí está un kilomicrón. Vean, esa es la forma del kilomicrón. El kilomicrón tiene 90% de triglicéridos, 5% de colesterol o ésteres de colesterol, 3% de fosfolípidos y solo 2% de proteínas. ¿Cuáles son estas proteínas? Estas grandotas que van por fuera y que se llaman apolipoproteínas. Ajá. Todos los triglicéridos van hacia adentro porque acuérdense que son no polares, ¿sí? Entonces, estas apolipoproteínas son, por ejemplo, la ApoB48, que es muy importante para que se ensamble el colesterol, la ApoC2, ajá, que activa la lipoproteína lipasa, y la ApoE, que se asegura de que el hígado tome todos los remanentes de grasa. Entonces, ¿qué es un kilomicrón? Es un transportador de grasa. ¿Quién transporta las grasas en el organismo? Las proteínas. Los lípidos, las grasas, nunca van solas en ningún lugar. Siempre necesitan un transportador. Y los transportadores de grasas siempre se llaman proteínas. ¿Sí estamos de acuerdo? El kilomicrón, ¿de dónde sale? Del enterocito hacia la linfa. ¿Todos me entendieron? ¿Alguien que me conteste? Entonces los kilomicrones son proteínas que se encuentran exclusivamente en la linfa, en la sangre no va a haber. A ver, los kilomicrones no son proteínas. Los kilomicrones son transportadores de grasa que llevan obviamente una gran cantidad de triglicéridos y proteínas, ¿sí? O sea, no podría tener a estas apolipoproteínas solas y hablar de kilomicrón. El kilomicrón siempre tiene una gran cantidad de triglicéridos. ¿Sí ves la diferencia? O sea, las grasas en la sangre o en la linfa no se transportan solas. Necesitan una proteína carreadora. Porque tú piensas, si yo le meto grasa sola, sin proteína, a la sangre o a la linfa, se van a hacer placas de grasa, masacotes de grasa, y van a impedir la circulación.
Entonces, ¿quién le ayuda a las grasas a transportarse? Las proteínas. El kilomicrón es particular del enterocito, ¿sí? Se hizo en el enterocito y es la forma en cómo van a salir las grasas por la linfa para llegar al hígado. A ver, vamos a ver esta figura. El kilomicrón, ¿ves? Salió del intestino y se fue por capilares linfáticos hacia el hígado, ¿sí? Una vez que dejó el hígado, que dejó las grasas aquí en el hígado, entonces se convirtió en VLDL. ¿Te fijas que aquí iban estas proteínas ApoE, C2, B48? Pero cuando se convirtió en VLDL, también lleva ApoE, C2 y ahora además otra proteína que se llama B100. Es decir, son proteínas, las transportadoras, que van dejando grasa en tejidos y llevan cada vez menos grasa. Si tú te fijas, estas bolitas son grasa. Aquí están enormes. El kilomicrón lleva muchísimos triglicéridos, pero cuando se convierte en VLDL, lleva menos. Están más chiquitos, porque ya dejó grasa acá en el hígado. Y luego se van por los capilares, ahora sí, sanguíneos, y entonces van dejando grasa en el tejido adiposo o en el músculo y se convierten de VLDL a IDL. Esto es Very Low Density Lipoprotein, lipoproteínas de muy baja densidad. Y aquí de intermedia densidad y luego de baja densidad y luego de alta densidad. ¿Quién lleva más grasa? El kilomicrón. Luego la VLDL, luego la IDL, luego la LDL y por último la HDL. Las lipoproteínas de alta densidad llevan muy poca grasa. ¿Sí? Pau, ¿Sí, niños? pásame el... Ah, no. Sí, doctora. Sí, doctora. A ver, déjenme pasarme otra vez al pizarro. Me avisan si ven el pizarrón. ¿Lo ven? Sí, ya se ve, doctora. A ver. Este es un vaso de agua. Y aquí tengo grasa. El agua tiene densidad de 1, ¿sí? Entonces, ¿el agua es más pesada o menos pesada que las grasas? ¿Quién pesa más? El agua pesa más. Entonces el agua va aquí, ¿sí? El agua va hasta abajo. Y aquí va la grasa. Si yo ahorita agarro un vaso y le agrego agua y le pongo aceite, el aceite queda arriba y el agua queda abajo. El agua tiene densidad de 1. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Y luego, fíjense, de lo que vimos ahorita, tenemos a los kilomicrones, luego a las VLDL, a las IDL, a las LDL y a las HDL. ¿Sí las ven? El kilomicrón es el que acaba de salir del enterocito. Pasó del intestino a la linfa. ¿Cuánta grasa lleva? ¿Mucha o poca? Mucha. Mucho. Y entonces, aquí, en mi vaso de agua, ¿dónde va el kilomicrón? ¿Aquí, aquí, aquí o aquí? ¿Hasta abajo? Hasta abajo, pero lleva mucha grasa. Hasta arriba, ¿no? Hasta arriba. Y luego, la VLDL
¿dónde va? En la que sigue de hasta arriba. Claro, aquí BL, DL, luego I, L, 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 y H, L. Entonces, esta se llama high density. ¿Quién tiene la más alta densidad? El agua, ¿no? Entonces, ¿a quién va pegada? Al agua. ¿Sí? Esta lleva muchísima grasa. Esta lleva menos grasa. Esta menos. Esta menos. Y esta casi nada. ¿Y qué significa? Que este llevaba mucho porque iba después del intestino y va repartiendo. Y luego este va al tejido adiposo y al músculo. Y este sigue con los demás tejidos, con los demás tejidos, con los demás tejidos. Este ya lleva poca grasa. O sea, es un vasito de agua grasa ridículo que nos ayuda a acordarnos quién es el que trae muchísima grasa. ¿Quién es el que más grasa trae? El kilomicrón. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Le entendieron al transporte? O sea, para que yo transporte lípidos en la sangre o en la linfa, necesito proteínas. Las proteínas son las transportadoras de la grasa. ¿Y en qué se convierten? En transportadoras kilomicrón, VLDL, IDL, LDL, HDL. Tenemos algo que se llaman nefas. ¿Sí? Los nefas son, por sus siglas en inglés, non-esterificate fatty acids, ácidos grasos no esterificados. ¿Qué significa? Que va un ácido graso solo más una proteína.